previsto muchas amenazas, pero jamás un ejército panameño hostil. Tras el procesamiento de Noriega en febrero de 1988, empezaron a planificar un posible enfrentamiento con la Guardia Nacional. Estados Unidos tenía casi 10.000 soldados destinados en Panamá como parte del Mando Sur de Estados Unidos, o Southcom. El general Fred Warner era su comandante. Su equipo desarrolló un plan secreto llamado Laberinto Complejo, que pasaba por un aumento gradual de las fuerzas americanas. El plan constaba de 5 fases. Más tarde, la ofensiva o fase de ataque recibiría el nombre clave de Cuchara Azul. Warner opinaba que no hacía falta atacar para destituir a Noriega. Si le ordenaban hacerlo, seguiría el plan y reuniría a sus fuerzas. Sin embargo, tenía su propia estrategia personal en mente para evitar combates y derramamientos de sangre. Con sus tropas ya en posición, llamaría personalmente a los líderes de la Guardia Nacional para decirles que destituyeran a Noriega o se atuviesen a las consecuencias. Si se solucionaba el problema a nivel interno, no habría que combatir y todo quedaría como unas maniobras. Pensaba que no tendría que hacer más que 2 o 3 llamadas y que se solucionaría. Y si no era así, tenía la fuerza para atacar y sencillamente abrumar a la Guardia Nacional. Esa operación psicológica, por así decirlo, jamás se publicó como parte de ningún plan. Solo estaba en la mente del general Werner. Y cuando me lo contó, yo reaccioné pensando, Dios mío, eso habría funcionado seguro. Para engordar sus fuerzas, Noriega creó los batallones de la dignidad a base de voluntarios. Benjamín Colamarco, uno de sus líderes, insiste en que eran patriotas. El objetivo de los batallones era esencialmente actuar como apoyo, como segunda línea de defensa para las Fuerzas Armadas de la República de Panamá a la hora de rechazar un ataque del ejército de los Estados Unidos. Era un grupo que estaba integrado por distintas clases, sobre todo de las zonas urbanas, con este amplio sentido nacionalista. En mayo de 1989, Panamá celebró unas elecciones democráticas. El candidato de Noriega perdió por abrumadora mayoría ante un partido de coalición encabezado por el presidente Guillermo Endera. Uno de sus vicepresidentes era Billy Ford. El dictador decidió anular las elecciones aquella misma noche. Luego, el miércoles 10 de mayo, decidimos salir a luchar por nuestro éxito, nuestro triunfo. De repente, aquello se convirtió en un infierno cuando los batallones de la dignidad, que eran matones y miembros de los paramilitares, rompieron el cordón protegido por las Fuerzas Armadas y empezaron a golpear a todo aquel que estuviese cerca de la plaza. El vicepresidente Billy Ford y los demás líderes de la oposición apenas pudieron escapar con vida. Al final, uno de los hombres que había a la derecha rompió la ventana. Sacó un garfio, me dio en el hombro y me arrancó 2 tendones. Esa es la sangre que se me ve en la camisa. Aquello era un manicomio. Mientras la Guardia Nacional y los batallones de la dignidad se enfrentaban a los ciudadanos panameños, al gobierno americano empezó a preocuparle que los miles de habitantes estadounidenses se convirtieran en blanco del ejército de Noriega. La firma del Tratado Carter-Torrijos en 1979 sentó las bases de la crisis de Panamá, ya que ese documento regía las relaciones entre ambos países. El tratado abría varias bases militares estadounidenses al ejército panameño. En esas bases, guardias panameños y americanos estaban codo con codo. En complejos como el de Fuerte Amador, las familias americanas vivían en casas a unos 100 metros de los barracones de la Guardia Nacional y de uno de los cuarteles del general Noriega. Solo un campo de golf los separaba. A pesar de que el Tratado Carter-Torrijos unía a los soldados panameños y estadounidenses en muchos aspectos, cada vez había más hostilidad entre ellos. Cuando colocaron un puesto de combate a unos 200 metros de mi casa, donde vivía mi mujer, y cuando en un día determinado apuntaron con esa ametralladora a mi casa o a la casa de otro miembro de la familia, nos lo tomamos muy en serio. La administración Reagan estaba dividida en cuanto a la solución del problema Noriega.
y 1988 era año de elecciones. El vicepresidente George Bush se presentaba a la presidencia y el Mando Sur recibió órdenes de Washington de evitar titulares para que los tratos pasados de Bush con Noriega no saliesen a la luz. Ante la falta de una política clara, las fuerzas americanas en Panamá tenían las manos atadas. La Guardia Nacional empezó a acosar y a intimidar a soldados y civiles americanos. Entre 1987 y 1989, los americanos denunciaron miles de incidentes, incluidos arrestos, palizas e incluso violaciones. Tras la violencia de las elecciones en mayo de 1989, George Bush, ahora ya presidente, dio luz verde al Southcom no para invadir, sino para hacer una demostración de fuerza ante Noriega y su Guardia Nacional. El Mando Sur empezó a realizar maniobras militares llamadas pulgas de arena. Estas maniobras, a menudo desarrolladas en instalaciones estadounidenses, eran mitad adiestramiento y mitad guerra psicológica. Los ejercicios daban a las tropas la posibilidad de practicar elementos de su plan de invasión secreta. También estaban diseñadas para demostrar que las fuerzas americanas se moverían con libertad, normalmente en carros blindados, para defender los intereses de Estados Unidos. A pesar de que los americanos decían que las maniobras eran legales y que estaban contempladas en el tratado, algunos panameños las consideraban una provocación. A veces, los convoyes americanos se cruzaban con miembros de los batallones de la dignidad. Violaban la dignidad de nuestro país como nación independiente. Era realmente deleznable. Tuvimos mucho cuidado de no caer en esas provocaciones y de no mostrar nuestro nacionalismo. En muchas ocasiones, miembros de los batallones de la dignidad tenían que enfrentarse a los tanques del ejército de los Estados Unidos solo con la bandera panameña, sin armas, enarbolando solo la bandera panameña y exigiendo que se respetara nuestra soberanía. Y ahora ofrecemos un reportaje sobre la forma como el pueblo chorrerano enfrentó con verdad. La televisión panameña, controlada por Noriega, respondió a las fuerzas militares americanas con propaganda. El coraje de ver a la patria agredida, el pueblo chorrerano se volcó hoy a la calle y en un acto heroico, empuñando solo nuestra bandera, echó a las tropas norteamericanas. Los batallones de la dignidad y las tropas americanas también se vieron las caras en las instalaciones estadounidenses. Traían a alguna viejecita que empezaba a insultar a los soldados americanos en español. La mayoría de los soldados no hablaban español. Así que intentaban discutir con ella y yo les decía, oye, ¿vosotros veis después de una operación? ¿Veis las noticias panameñas? Y me dijeron, no. Y yo les dije, deberíais ver las noticias panameñas para ver cómo os ponen. El mayor general Cisneros contrarrestaba la propaganda de Noriega al reunirse con la prensa de habla hispana. Al ser un hispano de Texas, mostraba un punto de vista distinto. Yo me enfrentaba a los panameños, les llamaba todo lo que en realidad son, matones y demás, y querían matarme. Me veían como un hispano traidor. Creo que Mark Cisneros pasará a la historia como un chicano que traicionó a la raza hispánica y que fue clave en la invasión de un país de sus hermanos, de su propia sangre hispanoamericana. Los enfrentamientos entre tropas estadounidenses y panameñas era un juego surrealista de tira y afloja. El libro de reglas era el Tratado Carter-Torrijos, y una de las condiciones era que Estados Unidos debía informar a la Guardia Nacional antes de realizar cualquier maniobra. Southcom se aprovechó de esa regla. Estábamos incordiándoles y eso era lo que queríamos. Les despertábamos a las 2 o 3 de la madrugada y se ponían en estado de alerta, y así lo repetíamos una y otra vez, hasta que llegamos a un punto en que ya no se ponían en estado de alerta. Estas maniobras de pulgas de arena fueron un gran éxito secreto para la operación Causa Justa. Los panameños se olvidaron de los movimientos de tropas americanas, lo cual permitió a estas lograr un mayor grado de sorpresa táctica durante la invasión. En octubre de 1989, Southcom recibió el soplo de que alguien de la Guardia Nacional intentaría destituir a Noriega. Las tropas americanas se apostaron en varias posiciones con órdenes de observar. Uno de los oficiales de confianza del general